En el marco de la séptima Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el día de hoy venimos a presentarle el modelo estadístico de valor financiero, convergencia de la liquidez y la rentabilidad para la toma de decisiones de las pequeñas y medianas empresas del Catatumbo. Los ponentes, Erwin, Hernando, Eduardo Luis y Naidu Judí Jacome Castilla. Frente a las pymes en Colombia, estas organizaciones son de relevante importancia para nuestro sector empresarial, dado que para su fortalecimiento en el año 2000 con la ley 590 y en el año 2004 con la 905, se crearon un sistema legislativo donde clasificaban las micros, pequeñas y medianas empresas para que estas organizaciones tuvieran beneficios y se fortalecieran mediante financiación de fácil acceso para capital de trabajo y para reposición de activos fijos, entre otros de los paquetes fundamentales que se determinaron para que estas organizaciones en el tiempo permanecieran, dado que estas generan el 67% del empleo del país, aportan el 40% Producto Interno Bruto y se han convertido en factor importante de desarrollo empresarial en Colombia. Estas organizaciones, que representan el 99.9% de los establecimientos productivos, al observar estudios realizados en nuestro país, encontramos que el periodo de supervivencia es muy bajo, dado que solo garantizan su supervivencia entre el 60% y el 68% de las que se constituyen. Entonces, es de importancia para nosotros examinar qué toma de decisiones están llevando estas organizaciones para poder recomendar frente al proceso que deben mejorar. Esto visto desde la gestión empresarial, se organizaron, se determinaron, se establecieron cómo era la parte funcional de estas organizaciones y mediante la administración financiera se estableció qué deben hacer estas organizaciones para mejorar la gestión empresarial dentro de cada una de las organizaciones. Entonces, la investigación planteó el análisis de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas de Ocaña Norte de Santander. ¿Por qué Ocaña Norte de Santander? Esta es una ciudad que la mayoría de sus organizaciones son pequeñas empresas que generan desarrollo, entonces es muy importante analizarlas. Además, es la segunda ciudad más importante en el departamento en términos de desarrollo comercial. Se analizaron el sector de servicios públicos, construcción sin ánimo de lucro, servicios de salud y sector comercial. Entendidos estos como las principales organizaciones que generan ingresos en generación de productividad para las organizaciones. Y esto se analizó, la gestión financiera se analizó desde la liquidez y la rentabilidad. Se hizo un análisis, un estudio de fuentes secundarias con el análisis dinámico de los estados financieros, con una investigación descriptiva de tipo correlacional, donde se analizaron las respuestas aplicadas o las respuestas dadas con el instrumento aplicado, la encuesta y lo que se analizó de los estados financieros. Se correlacionaron la información financiera tomada de rentabilidad y liquidez y se determinó el grado de dependencia. Frente a los resultados, una mirada holística se hizo a estas organizaciones, reconociendo que estos sectores a nivel organizacional, todos los sectores tienen áreas definidas, a excepción del sector de construcción, que no tiene para nada ningún área definida dentro de la organización. Solo saben quién es el gerente como tal y el direccionamiento se da desde el gerente. Los otros sectores sí tienen las áreas de producción, contable, de compras, de planeación y la parte comercial, y son direccionadas con sus organigramas y sus líneas de mandos como tal. Frente a los reconocimientos de los clientes, todas las organizaciones reconocieron que los clientes los identificaban por la calidad, por el descuento, por la ubicación, por la publicidad y por la mejor atención. Frente a las políticas de crédito con clientes,
la mayoría de organizaciones o todas las organizaciones manejan créditos con los clientes y no superan los 60 días. El sector comercial solamente da 15 días, el resto de las organizaciones pues tienen créditos hasta los 60 días. Frente a la participación en el mercado, todas las empresas, la mayor participación es en la ciudad como tal, solamente servicios públicos tiene un 1% en otros departamentos con participación en clientes. Y frente a la financiación, las empresas utilizan financiación para capital de trabajo, leasing y con proveedores, otras con capital propio, créditos con bancos y básicamente la mayoría utiliza a sus proveedores. Frente a la gestión financiera, primero se analizó la inversión. ¿Cómo era la inversión de estas organizaciones? Y se encontró que la importancia que tiene el activo corriente para esas organizaciones, porque invierten sus dineros es en el corto plazo. Solamente el sector de servicios públicos, por la estructura de su organización, hace una inversión alta en maquinaria y equipo. El resto de organizaciones deben hacer un manejo adecuado de la operacionalidad frente al corto plazo, da que deben recuperar el dinero inferior a un año como tal. Esa importancia, siendo tan alto el activo corriente de las organizaciones, debe reconsiderar frente a la gestión que hacen los gerentes de estas organizaciones, que ese activo corriente debe ser manejado, debe ser gestionado de una forma adecuada, cumpliendo con las obligaciones a corto plazo, pero sin dejar exceso de liquidez que puede perjudicar con fondos ociosos improductivos para la empresa. Si nosotros analizamos todos los sectores, la mayoría de sectores, el sector que no tiene tanta importancia en el sector de servicios públicos, por la composición de sus activos y el de sin ánimo de lucro porque las inversiones no son tan altas en activos como tal. Entonces es muy importante que manejen el capital de trabajo de una forma adecuada porque si no lo hacen, no solo tendrán problemas de liquidez, sino también problemas de solvencia dentro de la organización. Esa liquidez frente a la gestión financiera pues, puede reflejar frente a la razón corriente que las empresas cuentan con todo el dinero necesario para cumplir con sus deudas en el corto plazo. Sin embargo, hay que mirar que esa liquidez sea con un manejo adecuado de el capital de trabajo, dado que el exceso de liquidez puede generar ese costo, problemas en el costo-beneficio, porque tener grandes concentraciones de activos en el corto plazo que no son utilizados para generar beneficios, pues genera que la organización pierda sus recursos frente a la inversión y frente a la rentabilidad. Otro aspecto que se analizó, entonces, como observamos que esa razón corriente es tan amplia, tiene tanto dinero, pagan sus proveedores, sus deudas en el corto plazo y les queda mucho dinero, entonces entramos a mirar cómo era ese comportamiento, porque hay tanta liquidez frente a las inversiones y a mirar cómo era con el cumplimiento, y fue cuando se analizó la gestión operacional con los indicadores de rotación de cartera, de cuentas por cobrar y de pagar y de rotación de inventarios, observando con graves problemas al servicio de salud, porque el servicio de salud, mientras que decía que la política era 60 días, le está dando 215 días a su cliente para que le pague, teniendo en cuenta que el sector salud no solo en la ciudad, sino a nivel nacional encuentra problemas de cartera. Hay que mirar el manejo eficiente para que no se vean tan afectadas frente al pago con los proveedores o deudas en el corto plazo. Lo mismo sucede con la CESAL, que las entidades sin ánimo de lucro, que tienen una cartera muy alta, tienen una concentración muy alta. El sector comercial es el que mejor gestión le hacen a su cartera, dado que sus cuentas por pagar son después de que él ha cobrado cartera a sus clientes. Las organizaciones deben reconsiderar su política de cuentas por cobrar frente a las cuentas por pagar, porque las empresas están financiando con esas cuentas por cobrar
a terceros y no estamos haciendo utilización o no hicieron utilización adecuada de los recursos. Frente a esto, si nosotros decimos que tenemos mucha liquidez y tenemos mucha inversión en el corto plazo, pues tenemos que analizar si esa inversión ha servido, y esa es la convergencia para determinar, bueno, tener tanta liquidez sí me genera a mí tener alta rentabilidad. Entonces, por eso se analizó también la relación de ingresos, costos y gastos para determinar cómo esa relación de causalidad me genera a mí que la empresa destruya o genere valor dentro de un periodo de tiempo para poder hacer las proyecciones indicadas. En este sentido, todas las organizaciones están generando ingresos, y la relación de operatividad, ingresos, costos y gastos, pues está dejando utilidades. Los sectores están generando utilidades, pero debemos recordar que las finanzas hablan de generación de valor, y frente a esa generación de valor tenemos que tener en cuenta algo que se llama el costo de capital. Para la investigación, el costo de capital estaba en el 12%. Si analizamos la rentabilidad del activo, que es sobre la inversión, observamos que solamente el sector de construcción está generando rentabilidad rentabilidad superior al costo de capital, es decir, solo el sector construcción frente a la rentabilidad del activo está generando valor. Comercial, ESAL, servicios de salud y servicios públicos se están destruyendo, con la característica que la ESAL y el sector de servicios de salud en la parte operativa está perdiendo dinero, no hay rentabilidad, las rentabilidades son negativas. Frente al patrimonio, igualmente se analiza si se está maximizando el valor de la empresa, y encontramos que frente a la rentabilidad del patrimonio, las empresas están destruyendo valor como tal. Destruyendo valor frente a esa inversión que hicieron los accionistas, dado que la rentabilidad neta del patrimonio ha sido inferior al costo de capital. Esa inferioridad del costo de capital frente a la proporción del dinero, nosotros decimos, hay rentabilidad y las rentabilidades están aumentando, pero ese aumento está siendo inferior a ese costo de capital. Analizado en ese sentido, al mirar el grado de dependencia entre liquidez y rentabilidad, se observa que el grado de dependencia existe, pero es un grado de dependencia bajo. ¿Por qué? Porque esa liquidez que está generando la organización, aunque cada vez es mayor, la rentabilidad sí aumenta, pero no aumenta en relación de esa inversión que nosotros estamos haciendo en los activos de la organización. Estamos siendo rentables, pero esa rentabilidad no es tan grande o no se ve directamente relacionada con el aumento de esas inversiones y de esa liquidez que tiene la organización. En ese sentido, estamos siendo rentables, pero estamos perdiendo valor, y estamos perdiendo valor porque la organización invierte en activos que no tienen el retorno que la empresa requiere para el funcionamiento como tal. En ese sentido, si nosotros miramos para definir cómo en la gestión financiera todas las organizaciones, en excepción al sector de la construcción, están destruyendo valor, están invirtiendo en activos altos, están manejando un recaudo de cartera que no es el adecuado, y lo que hace eso es que pierda dinero la organización frente a los costos de mantener una cartera alta, y eso hace que las rentabilidades no sean superiores y estén inferior al costo de capital. Es decir, que tanto el servicios públicos debe mejorar su rentabilidad, su liquidez. El servicio de construcción, aunque es el único que genera valor, tiene mucho exceso de rentabilidad y podría ser mejor el resultado de la organización. El sector de salud necesita urgentemente hacer unas políticas o determinar unas políticas mejores de cartera, porque están perdiendo dinero en la financiación a terceros y la rentabilidad no es la esperada. Y el sector sin ánimo de lucro deben dejar de pensar que son empresas que solamente son para prestar beneficios, sino también deben mirar que esa administración de los recursos tiene que hacerse de una forma adecuada. En general, las empresas dependen de esa rentabilidad y esa generación de valor, llevan a que estas organizaciones no estén generando
los recursos necesarios para que genere valor, sino por el contrario, están destruyendo valor. ¿Qué quiere decir? Esa convergencia entre la liquidez y la rentabilidad nos está llevando a la conclusión que el exceso de liquidez por fondos ociosos improductivos y por una gestión poco eficiente de la operatividad de la organización en cuanto a sus activos en el corto plazo, está generando que las rentabilidades, aunque van aumentando, no sean lo esperado frente al costo de capital, determinando que los sectores de la economía, en la mayoría de Ocaña Norte de Santander, están destruyendo valor. Las referencias utilizadas, si existe alguna duda, alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarles. Muchas gracias por su atención.